acción cuando se juzgue que así conviene al país. En la abstención, aunque siempre dispuesto como en el pasado a la acción, cuando se juzgue que así se sirve a este pueblo al que quiero tan entrañablemente. De marzo de 1968, miles de puertorriqueños de todas las clases sociales y económicas se congregaron para rendir homenaje a don Luis Muñoz Marín, cuya voz acaba de escucharse. Muñoz Marín habla ahora a nombre de los que lucharon con él desde el principio. Me permito agradecer este acto, no solamente en nombre mío, sino en nombre de todos los que junto a mí han laborado, sufrido, creado, sacrificado tiempo, intereses, descanso para servirle al bien de Puerto Rico. Doy las gracias en nombre de todos los veteranos generosos, fundadores audaces y abnegados que iniciaron la época en la historia de nuestra patria que se ha renovado de continuo a través del tiempo de su acción y que todavía es época que está lejos de completar su acción. Arropa en sus palabras a veteranos y jóvenes. Le doy las gracias también a los que lo mismo en juventud entusiasmada como en madurez fogueada en las luchas mantienen unidad de propósitos, unidad de fuerzas, dedicación a realizar esos propósitos con la integridad de esas fuerzas. En nombre de esta gran comunidad contemporánea de generaciones enérgicas y sabias en su solidaria unión de conciencias, doy las gracias. Las doy por este homenaje que se rinde a ellos también, a ellos y a mí, que soy parte de ellos, de los jóvenes y de los veteranos. Yo soy parte de ambos. De lo que no soy parte es de facciones que dividen. Yo he sido y soy líder de puertorriqueños. Y habla particularmente a la nueva generación. Doy las gracias también anticipadas a nombre de los que recién ingresan en la tarea patriótica, de los que vienen a unirse a los que ya están unidos. Doy gracias a la nueva generación, a la cual me he honrado en abrirle puertas y a veces hasta en desarrajarle puertas desde hace años. A los que en noble ensamblaje de fervor constructivo y desinterés personal han de llevar, y ciertamente con mi total beneplácito, y han de llegar a los sitios de mayor responsabilidad y de mayor honor. Bajo su liderato se juntan todas las generaciones en el servicio del país. Es la unidad de todos ellos juntos, no la de ningún grupo de ellos por separado, la que necesita Puerto Rico.
Todos nos debemos a todos en Puerto Rico. Ni la juventud ni la madurez son issues en este tiempo retador de nuestra historia. La división no puede ser ideal. La solidaridad de generaciones y voluntades, ese es el ideal de acción, y es a base de ese ideal de acción que han de lucharse y buscarse la realización de los ideales de vida buena, de buena civilización en Puerto Rico. Y hay palabras de agradecimiento generoso aún para los que han fallado. Y finalmente, quiero dar gracias también en nombre de los que han fallado, voluntaria o involuntariamente, a ellos también, y en nombre de ellos también, doy gracias por todo lo bueno que hicieron cuando lo hicieron, y doy gracias anticipadamente por todo lo bueno que hagan cuando lo hagan. Flujo de su palabra y su recuerdo, se revive la fecunda historia que arrancó a Puerto Rico de la desesperación y la miseria y colocó al pueblo en el camino por el que sigue avanzando con esperanza y seguridad. ¿En qué tiempos y trabajos de la vida puertorriqueña hemos actuado juntos, todos nosotros que estamos aquí? ¿Cuál ha sido la orientación de nuestro pensamiento? ¿Qué formas de evolución y de renovación ha tomado nuestro pensamiento de acción para realizar nuestro pensamiento de ideal bajo las difíciles y a veces angustiosas condiciones de Puerto Rico? En lo que a mí respecta, los comienzos de la acción fueron dirigidos a la independencia política y a la justicia social. Busqué el bien de un Puerto Rico abstracto, independencia, y busqué el bien de un Puerto Rico de carne y hueso y espíritu, justicia social. Estas dos fuerzas lucharon dentro de mi conciencia y dentro de mi pensamiento, queriendo prevalecer la una sobre la otra. Llegó el momento en que las consideré incompatibles en Puerto Rico, la una con la otra. Decía yo en aquellos años, mi queja más grave, mi queja personal más grave contra el colonialismo es que me obliga a luchar por un estatus político y me pospone lo que debiera ser imposponible y me posterga lo que debiera ser impostergable, que es atacar el hambre del hambriento, la miseria del extremadamente pobre, la intemperie del sin techo, la desesperanza que quiebra el ala de la esperanza en la vida de los hombres. Concebía, como concebían muchos en Puerto Rico en aquel tiempo, como todavía conciben algunos, que no se podía resolver eficazmente los problemas de la pobreza, de la injusticia, del dolor humano en la gran masa de nuestro pueblo, sin antes resolver el problema del estatus político.
Este fue el error en que vivió Puerto Rico por mucho tiempo. De este error buscamos escaparnos, buscamos lo que en el inglés contemporáneo se le llama un breakthrough, un romper de la encerrona. Y rompimos la encerrona. Lo hicimos por una revolución sencilla y profunda de pensamiento. El estatus político, por respetable que sea, no es un fin en sí mismo. Esa declaración, en tan pocas palabras y tan sencilla, fue una revolución honda en el pensamiento de Puerto Rico. El estatus político, afirmamos entonces y afirmo ahora, es un medio, un alto y noble instrumento, pero instrumento al fin. Si una forma de estatus político contradice las esperanzas y la voluntad de nuestro pueblo hacia una civilización sin pobreza, sin ignorancia, con buena convivencia humana y buen entendimiento, con ideales de indagación científica, creación artística, profundidad cívica, serenidad social y religiosa, entonces ese estatus político, si así contradice esos ideales, llámese como se llame, funcione donde funcione, tenga su nombre la sonoridad o solo puede quererlo por insuficiente pensamiento o información, o por grave confusión, o por oscuro y trágico instinto de suicidio. El primer paso en esta revolución de pensamiento fue cuando se declaró, antes de las elecciones de 1940, que el estatus político no estaba en issue, no estaba sometido a decisión en esas elecciones. Estaba en issue la injusticia social, estaba en issue la pobreza extrema, la aplastante desesperanza de aquel tiempo. En la etapa que entonces empezó, nuestra brega fue con la injusticia social, con la distribución injusta de lo poco que producía el esfuerzo entero de la comunidad puertorriqueña. Nos habíamos libertado temporariamente del íncubo del estatus político. Íncubo, compulsión que nos había de ser, que nos persigue. Le metimos mano a la injusticia social y en esa etapa se creó la Autoridad de Tierras para el reparto de la tierra y los beneficios de la tierra. Se aprobó la ley de salario mínimo y la de 8 horas de trabajo. Se empezó a mejorar la condición de trabajo y sueldo de los maestros. Se hizo el primer intento de control de precios de las necesidades básicas del pueblo. Se legisló para garantizar el derecho al convenio colectivo entre trabajadores y patronos. Se reestructuró el sistema contributivo para aliviar cargas a los pobres y poner mayor responsabilidad sobre los que tenían la fuerza económica para cargar con esa mayor responsabilidad. Se extendieron los servicios de educación y de salud. Y Luis Muñoz Marín repasa los dilemas angustiosos. Pero pronto se nos hizo trágicamente evidente que corregir la injusticia sin tratar de disminuir la pobreza extrema colectiva de Puerto Rico honraba una honda obligación moral, pero no resolvía en grado apreciable los problemas prácticos de vida y de dolor en la gran masa de los puertorriqueños. La próxima etapa, por consiguiente, fue ponerle énfasis a la producción, a aumentar la producción, a aumentar
lo que debía estar disponible para entonces repartirlo con justicia entre los puertorriqueños. Distribuir la escasez era justicia, pero no era progreso. De esa etapa surgió la creación de las corporaciones públicas para fomento económico, para producción de fuerza eléctrica, para mejorar el uso de la tierra en vez de sencillamente repartirla, para contribuir agua pura a la salud de nuestro pueblo en todas partes. También surgió en esa etapa la modernización de los instrumentos de gobierno, el negociado de presupuesto, la junta de planes, la modernización de las leyes de servicio civil. Se inició el programa de industrialización. El programa de industrialización tuvo variantes importantísimas y significativas. Empezamos creando fábricas por el gobierno, administradas por el gobierno. Esto, desde luego, produjo un aumento en la producción, aunque claramente limitado. Nos dimos cuenta de que sin la inversión de capital privado, tanto de dentro como de fuera de Puerto Rico, no sería jamás posible realizar una industrialización adecuada en su tamaño y dimensión como base para realizar una economía moderna en sus distintas fases. Iniciamos, por lo tanto, un programa de incentivos y ayudas a la empresa privada. La inversión privada hoy llega a centenares de millones de dólares en cada año. Es evidente que la inversión del gobierno de Puerto Rico en industrias y en actividades económicas en general jamás podría llegar ni remotamente a tal magnitud. La variante fue grande en el método, pero el principio social fue el mismo: producir para beneficio de la sociedad puertorriqueña. Iniciativa pública o privada son métodos, son medios. Finalidades de justicia social son las oportunidades de empleo, salarios cada día más altos, reducción de la pobreza, seguros sociales, centros de salud, escuelas, becas, universidades. Nuestra mente ha estado siempre abierta a adoptar nuevos medios para servirle al propósito fundamental de usar la economía como base para una buena civilización, para los valores más altos que el pueblo de Puerto Rico quiere y debe contribuirse a sí mismo. Eso no ha variado. Eso no ha de variar. El propósito inalterado e inalterable de la obra se distingue claramente de los medios flexibles y la variedad de instrumentos. El principio, repito, siempre es el mismo: la utilidad, la valid policies de gobierno. Si la iniciativa pública es la que me y al bien social, esa es la orientación de este gran movimiento social en que estamos empeñados. Si es la iniciativa privada la que mejor sirve a ese progreso y a ese bien social, esa es entonces y deberá ser siempre la orientación de este gran movimiento social en que estamos empeñados. La experiencia nos dice que en unos casos es la una y que en otros casos es la otra la que mejor sirve a Puerto Rico. Pero en todos los casos, el principio que ha determinado la decisión se ha mantenido: el principio fundamental de servirle al progreso y al bien y a la justicia social en Puerto Rico. El derecho a la ganancia individual o corporativa es sencillamente una de las formas de remuneración por servirle a la sociedad puertorriqueña. Al igual que el estatus político del que ya hemos hablado, las iniciativas y empresas públicas y privadas son altos servidores de los altos valores de civilización. Donde puedan chocar donde puedan chocar los valores de la civilización con los valores y los
intereses de empresas públicas o privadas, no es el ideal de buena civilización el que debe ceder el paso. No son la justicia social, ni la belleza, ni la educación, ni la salud las que deben ceder el paso. A esta manera de sentir mi obligación he dedicado mi vida, he dedicado mi entendimiento y mi energía. Dentro de la diversidad de medios y de juicios, este es el propósito fundamental del pueblo de Puerto Rico y del movimiento político, del cual me ha cabido la honra de ser uno de sus fundadores. Así pasamos del énfasis en la empresa pública al énfasis en la empresa privada, como antes habíamos pasado del énfasis en un estatus político al énfasis en la necesidad de crear nuevas formas de estatus político que le sirvieran a los propósitos fundamentales de valores humanos de nuestra comunidad puertorriqueña. Y así llegamos a la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y Muñoz Marín habla de evaluar lo que se ha hecho sin detenerse en el repecho de la jalda. Así también pasamos del énfasis en distribuir lo poco que había al énfasis en convertir ese poco en más. Y llegamos así a este nuevo tiempo de ahora en que lo más va siendo bastante más. Y lo bastante más se ve que puede ser mucho más. Sin detenernos en el repecho por la jalda, tomamos inventario sobre la marcha. Vemos que el progreso logrado es grande y que avanza a paso largo. Vemos que la producción económica provee más abundancia para uno, reduce la escasez para otros. Vemos también que la abundancia de los unos crece más ligero de lo que disminuye la escasez de los otros. Una vez que la mirada de la conciencia penetra en esto, no se puede dudar de cuál es la obligación de la voluntad en obediencia a esa conciencia. Y habla también de la aplicación de la justicia social sin disminuir la energía y el progreso económico. Sin disminuir la energía que le ponemos al progreso económico, al aumento en la producción, hay que ponerle más energía aún a la justicia social. No hay que quitarle energía, repito, al progreso económico. Lo que hay que hacer es reorientar la energía adicional que cada año va creando el progreso económico, reorientarla hacia los más elevados bienes sociales y espirituales que concibe y que conciba el hombre puertorriqueño. No es esto solo en términos de creación y goce artístico, indagación del misterio por la profunda curiosidad de la ciencia o por la nobleza de la imaginación poética. Es también la extensión de la más alta educación a todos los que pueden asimilarla. Es también la cultura de convivencia humana, la abolición del desempleo y de la pobreza, la preservación de aire y aguas puras, el respeto a los paisajes, la protección de las bellezas naturales y de las que el pasado quiere, si lo dejan, contribuirle a las gentes de cada nueva generación. Es el desarrollo de las ciudades con visión dirigida a los valores de la vida buena más que a los valores de los bienes raíces. Es, en fin, la fuerza económica puesta al servicio del espíritu humano. Es la fuerza económica puesta al servicio del espíritu humano plenamente, sin dudas ni titubeos en cuanto a cuál
es el servidor de cuál entre esas dos fuerzas. La diferencia esencial entre progreso y valores humanos queda también magistralmente establecida. Esto conlleva ver el progreso como parte de una manera de vida y no como el ideal de una manera de vida. Ver el progreso como parte muy importante de una gran cooperación de valores humanos, no como el subordinador de la rica multiplicación de los otros valores humanos. El progreso no puede, me temo que si lo dejan puede, pero no debe abrirse paso a empellones como un gigante armado en tecnología por entre la delicada multiplicidad de las otras expresiones del ser humano. Este es el nuevo tiempo a que arribamos. El progreso empieza a hacer posible superar al progreso mismo. Nos invita a trascenderlo y al propio tiempo nos amenaza con cegarnos a todo lo que no sea el progreso mismo, a todo lo que no sea la multiplicación de los bienes económicos en afanosa y fútil persecución de la aún más vertiginosa multiplicación de las llamadas necesidades. La felicidad no está en el progreso en sí, está en cómo una comunidad humana usa el progreso. Ya lo hemos señalado antes. Producir es una técnica, usar la producción es un arte social, estético, filosófico. El arte de un pueblo pensarse a sí mismo, sentirse a sí mismo, servirse a sí mismo, honrarse a sí mismo. Y vuelve la gran llamada a la solidaridad entre las generaciones y la unión de voluntades y propósitos. Este es mi mensaje para la gente madura. Usen lo que ustedes mismos han construido hasta ahora para realizar los ideales de este nuevo tiempo, no para sencillamente seguir multiplicando lo que hasta ahora se ha venido multiplicando. Este es mi mensaje para la gente joven. Este es mi mensaje para la gente joven. Únanse a las tareas de este nuevo tiempo, agréguenle a esas tareas, ingresen en la corriente y ayuden a encauzar la corriente que viene de un pasado digno de respeto y orgullo y que va hacia un porvenir digno de inspiración y servicio y dedicación. Las críticas vertientes que el pueblo puertorriqueño ha ido encarando en los últimos años de su historia y las disyuntivas personales que el gran líder ha ido resolviendo en su delicada enorme misión, emerge clara y precisa. He señalado que Puerto Rico se encuentra en el filo de una vertiente de su historia. Ahora, trayendo mis palabras finales a este homenaje, quiero hablar de la vertiente en que me encuentro yo, en el filo de la decisión que me confronta sobre cómo he de servirle mejor a Puerto Rico. Debo hacer un poco de historia personal. En el curso de mi vida he tenido que resolver en mi conciencia una serie de disyuntivas y he ayudado a nuestro pueblo en lo que he podido a resolverlas en la acción. Una disyuntiva: si la justicia social tenía prioridad o no sobre el estatus político. Concluí que la justicia en las vidas de los puertorriqueños era un ideal más profundo, a la par que más real, para mis compatriotas que el estatus político.
Otra disyuntiva: si tenía reclamo sobre mi dedicación, la separación de Estados Unidos o la asociación o unión permanente con Estados Unidos. Pude ver claro que la unión o asociación permanente con nuestros conciudadanos de Estados Unidos expresaba la necesidad, el deseo, la voluntad, la lealtad de nuestro pueblo. Otra disyuntiva: si dentro de la asociación o unión permanente con Estados Unidos, Puerto Rico debería ingresar sin variantes en un conglomerado de tan distinto origen y tan distintos recursos, o si debía crearse en autonomía su propia forma de unión o asociación, preservándose a sí mismo la máxima libertad de progreso y de decisión sobre los usos en civilización que habría de darle a ese progreso. La decisión, en mi conciencia, fue por la diversidad dentro de la unidad, por el deber de preservarle a Puerto Rico su cultura, su personalidad de pueblo, formada por siglos, su más ancha autonomía de decisiones económicas y culturales compatibles con su voluntad, que es también parte de su ser, de asociación, de unión inquebrantable con la gran democracia americana. Con esa gran democracia que aún en este tiempo de su angustia y su turbación se distingue mucho más por su voluntad de corregir los males que la quejan que por la naturaleza de esos males. Otra disyuntiva: iniciativa pública o iniciativa privada. Vi que ese no era el dilema básico. Para la conciencia social no puede haber el dilema. La justicia y el bien entero de la sociedad es a lo que hay que servir. Donde la iniciativa pública, ya lo hemos dicho, sirva mejor a esos valores, debe prevalecer. Donde la iniciativa privada sirva mejor a esos valores, debe prevalecer la iniciativa privada. No hay vacas sagradas, hay vacas productivas y vacas enclenques. Escogemos las que son socialmente productivas, sea su pedigrí público o privado. Otra disyuntiva: progreso material como un fin en sí mismo, abundante en la repetición, ahorro en la imaginación creadora, o progreso material como base de más anchos y hondos y múltiples fines de valía para el ser humano. El pensamiento sobre esto se ha venido esbozando a través de los años y en la evolución y crecimiento del progreso mismo. Ahora, nuestro acelerado Producto Bruto e ingreso neto nacional señalan los deberes y prioridades de un nuevo tiempo. El progreso económico es para: 1. Corregir los residuos de injusticia social, desempleo, pobreza, delincuencia, inseguridad, ignorancia, desvalimiento. Y 2. Limpiar los aires y las aguas, enaltecer la convivencia cívica, sensibilizar la sociedad a la belleza natural y a la artística, incitar su conciencia a la proximidad, a la igualdad humana, despertar la inteligencia y la imaginación a los retos que le presentan a la ciencia, a las artes, a la moral y a la religión, los misterios del universo infinitamente dilatado y del corazón humano infinitamente hondo. Estas disyuntivas y estas decisiones son jalones fundamentales que marcan la ruta de mi pensamiento en servicio de Puerto Rico. En la vertiente de ese último dilema se encuentra Puerto Rico hoy, y encara con resolución y verdadero realismo su disyuntiva personal. Yo, personalmente, me encuentro en una disyuntiva
que creí haber resuelto hace 4 años, el 16 de agosto de 1964. Durante 2 años estuve más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Mi única labor pública fue el cumplimiento de mi deber como miembro de la Comisión de Estudios sobre el Estatus Político. Consideré un deber y un servicio a Puerto Rico el ausentarme de toda otra actividad pública. No pudo ser, y no es necesario que señale aquí las razones. Antes de seguir adelante hacia el fin de mis palabras, quiero decir que no estoy reexaminando mi decisión de no ser candidato a gobernador. Yo le puedo servir a Puerto Rico en la acción y le puedo servir en mantenerme alejado de la acción. En cualquiera de esas dos formas estoy dispuesto a servirle a los puertorriqueños. En ambas formas respetables le he servido en el pasado. Estoy a las órdenes de Puerto Rico en la acción cuando se juzgue que así conviene al país. En la abstención, aunque siempre dispuesto como en el pasado a la acción, cuando se juzgue que así se sirve a este pueblo, al que quiero tan entrañablemente. Muchas gracias, mis buenos amigos.